Bien, entonces ya vimos el orden de cómo se enumeran las propiedades con estas funciones de JavaScript. Y vemos cómo, como conclusión, vamos a poner aquí una notita en grisecito. Vamos a poner acá. Podemos ver que JavaScript define el orden, o clasifica más bien, clasifica las propiedades en dos categorías. En dos categorías. La número 1, propiedades enteros no negativas. ¿Y esto por qué? Fíjate, vamos a ponerle por acá, vamos a marcar, hacerle un 24 y vamos a ponerle el resto de propiedades. Con esto define el orden de enumeración. Enumeración. Entonces vamos a ponerle por acá. Entonces ya vimos en qué orden se enumeran las propiedades. Dice, las propiedades de cadena cuyos nombres son enteros no negativos se enumeran primero en orden de menor a mayor. Vemos como aquí el 1 y el 2 pues es un entero no negativo. Entonces podemos ver que JavaScript clasifica las propiedades, por decirlo de una manera, clasifica en dos categorías. Primero va a enumerar las propiedades enteras no negativas y luego ya el resto de propiedades. Fíjate como aquí dice, después de enumerar todas las propiedades que aparecen índices de arrays, es decir, las enteras no negativas, se enumeran todas las propiedades restantes con nombres de string, incluidas las propiedades que parecen números negativos o números de punto flotante. Entonces, pues el orden se define en dos grandes categorías. Primero enumera las enteras no negativas y luego ya el resto. ¿Y el resto cómo se enumera? Pues dice, en el orden en que se añadieron al objeto. Para las propiedades definidas en un object literal, como acá, pues se definen en el mismo orden en que aparecen en el literal. Y luego pues ya vimos que también pues el bucle for-in, acuérdate que el bucle for-in también sirve para enumerar propiedades. Dice, el orden de numeración para el bucle for-in no está tan especificado como para estas funciones de enumeración, es decir, para object.keys, todas estas que vimos por acá, fíjate, vamos a verle por acá. Todas estas que vimos, bueno, ya aquí no las tengo, get, operative, bueno, las 4 que vimos. Entonces, fíjate, dice para esas funciones. Pero las implementaciones suelen enumerar las propiedades propias en el orden que se acaba de describir. Es decir que, pues el bucle for-in también tiene su propio orden de enumeración. No tan definido, pero pues es algo similar a esto que vimos por acá. Y luego dice, y luego la cadena de prototipos, luego recorre la cadena de prototipos enumerando las propiedades en el mismo orden para cada objeto prototipo. Acuérdate que el bucle for-in sirve para enumerar las propiedades propias y además las heredadas. Ya vimos que, por ejemplo, las otras 4 funciones que vimos, las funciones object.keys, getOwnedPropertyNames, getOwnedPropertySymbols y reflect.onKeys son 4. Esas 4 pues simplemente sirven para listar propiedades propias. Y el bucle for-in te va a enumerar todas las propiedades propias o heredadas, siempre y cuando sean enumerables. Y entonces, pues a grandes rasgos, eso es lo que es la enumeración de propiedades. La enumeración de propiedades no es más que listar el nombre de las propiedades de un objeto. Si tú vas a querer, ahora sí que enumerar solo las propiedades propias, pues opta por alguna de las 4 funciones que ya te enseñé. Si quieres enumerar las propiedades propias y heredadas, pues te recomiendo que uses un for-in. Entonces ahí ya tienes de 2 sopas. Pero como te digo, pues esto de el orden de enumeración y pues la numeración en sí mismo, pues yo no la hallo mucho uso, no la he dado mucho uso, o más bien a grandes rasgos no es muy común. Así que no es muy necesario que te claves en cómo se ordenan el orden de enumeración de las propiedades. Casi siempre cuando tú enumeras las propiedades de un objeto, pues al final de cuentas el orden pues casi es lo de menos, con que te las enumere con eso. Y la operación de enumeración es en sí mismo eso, listar los nombres de propiedades, que también pues no es muy común. Entonces vamos a cambiar ya un poquito de tema de esta enumeración de propiedades. La verdad a mí se me hace muy aburrido esto de enumeración de propiedades. Y ya vamos a ir entrando a poquitos temas ya un poco más interesantes. Ya vamos a ir
viendo ahora sí ya lo que es la cadena de prototipos en sí misma. Ya vimos una parte, el core de JavaScript, pero ahora vamos a empezar a ver ya la cadena de prototipos en sí misma en su máximo esplendor. Entonces vemos cómo ya acabamos de ver cada operación para una propiedad. Ya vimos que una propiedad podemos agregar propiedades, podemos leer propiedades, podemos actualizar propiedades, podemos eliminar propiedades, podemos sobreescribir propiedades y también ya vimos cómo podemos testear propiedades con las funciones que hemos visto que van de la mano con la enumeración de propiedades. Entonces se puede decir que tenemos aproximadamente 6 operaciones para las propiedades de los objetos. Entonces, esto para que lo consideres. Vamos a cambiar un poquito de tema, como te digo. Y una operación común en los programas de JavaScript es la necesidad de copiar las propiedades de un objeto a otro objeto. Es fácil hacerlo con una funcioncita que nosotros hagamos manualmente. Fíjate, vamos a limpiar todo esto. Vamos a cerrar todo esto, ya vimos, ya damos por cerrado el orden de enumeración de propiedades y la enumeración de propiedades como tal. Y vamos a cambiar ya un poquito de sopa, de sabor. Y ahora vamos a ver cómo copiar las propiedades de un objeto a otro objeto. Fíjate, podemos hacer algo como lo siguiente. Vamos a poner el let objeto destino. Objeto destino va a ser igual a esto que tenemos por acá. Vamos a ponerle propiedad. Vamos a ponerle nombre igual a WebTV. Y vamos a crear otro objeto, let objeto fuente. Vamos a poner esto por acá. Y en este caso vamos a poner edad 25. Y vamos a ponerle sexo masculino, femenino. Pero eso lo vamos a dejar mejor para el próximo video. Saludos.